Amén. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos que nos continúan siguiendo a través del internet. Aquí de una vez más desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Canadá. Estamos una vez más aquí para compartir con ustedes la meditación de la palabra que llevamos normalmente, semanalmente, de lunes a jueves. Y esta meditación de la palabra que durante 2 semanas dejamos de llevar por causa de que estábamos fuera de la ciudad de Toronto. Estuvimos para la gloria del Señor en días pasados en la hermosa nación de Israel, donde el Señor nos bendijo rica y abundantemente, donde vimos la gloria del Dios de Israel. Fue una experiencia verdaderamente maravillosa, que seguramente, si el Señor lo permite, volveremos a tener, si es así, el Señor, la bendición del Señor, si el Señor lo permite, vamos a estar una vez más. Pensamos ya, no alcanzamos a llegar cuando ya estamos pensando en regresar a esta nación preciosa que recorrimos de norte a sur, de oriente a occidente. No la conocimos toda, no pudimos visitar todos los lugares que nos hubiéramos gustado estar, pero estuvimos cerca de los altos del Golán, allí en la frontera con Libia, con Siria. Estuvimos también en el sur, en la ciudad de Eilat, allá en el Mar Rojo, también en la frontera con Arabia Saudita y con Egipto. Y realmente fue este tiempo que estuvimos moviéndonos por Israel, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que realmente valió la pena vivir. Vivimos momentos muy agradables, aunque también pasamos momentos difíciles, momentos donde tuvimos que descansar en el Señor, donde tuvimos que aprender del Señor. Como decían, visitamos, conocimos a Israel de norte a sur, de oriente a occidente, de la parte del mar Mediterráneo hasta cerca allá al mar Muerto. Todo este lugar que realmente fue una bendición poder pasar, poder conocer más de cerca los lugares bíblicos y entender un poco más profundamente acerca del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de la Biblia, como el Señor llevó al pueblo de Israel por este terrible desierto y cómo el Señor lo bendijo. Cómo poder ver que cada ciudad que visitábamos son ciudades bíblicas, son que esta nación de Israel, que muchos creen que es un país que ha ocupado lugares que no le corresponden. No, todos los lugares son de los que la palabra del Señor habla acerca del pueblo de Israel. De tal manera que nos gozamos, vamos a estar compartiendo. Yo creo que ahora, a medida que vamos compartiendo acerca de la palabra de Dios, de la palabra profética, de la palabra de nuestro Elohim, vamos a poder entender un poco más esa palabra. Vamos a estar compartiendo esos momentos también, creo que maravillosos, a través de la meditación de la palabra del Señor. En esta noche vamos a continuar meditando en esta palabra del Señor, allí en el libro de Zacarías. Hemos venido teniendo una meditación en este libro de Zacarías, del profeta Zacarías, donde el Señor ha hablado a través de los labios de este David, de este profeta, y cómo estas profecías que a pesar de que hablan muy exactamente del pueblo de Israel, cada profecía también va destinada a la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando. Vamos a meditar en el capítulo 9 del libro del profeta Zacarías. Hay un título en mi Biblia, yo no sé si en la tuya también lo haya, pero que dice, el título es Castigo
de las naciones vecinas. Es interesante que nosotros podemos ver aquí, el Señor va a hablar, el castigo aquí está la nación vecina. Yo creo que sería mucho más diciente castigo para los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es un pueblo que está rodeado de enemigos. Yo he conocido naciones, estamos en una nación que realmente nuestro vecino es una persona que no son enemigos, sino son amigos de esta nación. Somos amigos los unos de los otros y normalmente, por regla general, todas las naciones están rodeadas en una u otra manera por naciones amigas. Si yo pienso personalmente en el país que nací, en mi nación, Colombia, que está rodeada aproximadamente, si no estoy mal, 5 naciones hacen frontera con Colombia. Nosotros no tenemos enemigos, normalmente somos amigos, pero con Israel es muy diferente. Israel es una nación que está rodeada de enemigos. Tenemos enemigos, tiene enemigos en el sur, tiene enemigos como el Líbano, Siria, enemigos como de algunas personas, quizás aún de Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita es una nación que es aliada, lo mismo que Egipto, pero hay enemigos alrededor de Israel que no quieren a Israel, que desean la destrucción del pueblo de Israel. Y esos enemigos que quieren destruir al pueblo de Israel se empecinan en querer acabar con el pueblo de Dios. Por lo tanto, Israel es una nación que está rodeada de enemigos, no solamente por fuera. Una nación que está rodeada de enemigos no solamente por fuera, sino aún por dentro de sus fronteras hay muchas personas que desearían la destrucción del pueblo de Israel. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca del castigo que el Señor ha prometido a los enemigos de su pueblo. Y cuando hablo de los enemigos de su pueblo, no voy a hablar solamente de los enemigos del pueblo de Israel, sino de los enemigos del pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel como la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos una visión un poco más espiritual, más en aquellas cosas que son intangibles que el mismo pueblo de Israel. Nosotros estamos mirando a nuestro enemigo más como un enemigo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. El pueblo de Israel tiene enemigos que puede ver, pero también enemigos que aunque no lo ven, saben que está ahí. Entonces, lo primero que vamos a ir mirando aquí en el libro del profeta Zacarías, de Naví, Zacarías, es que Elohim nos llama a volver nuestros ojos a Él. Dios, nuestro Elohim, está llamando a toda una humanidad a que vuelva sus ojos a Dios. Toda aquella persona que ha rechazado la gloria de Dios, que ha rechazado la presencia de Elohim, que ha rechazado la presencia del Señor y le ha vuelto la espalda, se ha convertido en un enemigo de Dios. No porque Dios sea su enemigo, sino porque la persona que le da la espalda a Dios es el enemigo de Dios. O sea, ha decidido ponerse del lado contrario. Y cuando una persona se pone del lado contrario, le da la espalda a Dios, está entregándole su vida al adversario de Dios, el cual se llama el diablo y Satanás. Este es el adversario de Dios. Cuando tú le das la espalda a Dios, tú le estás entregando tu vida al enemigo. No hay punto intermedio.
Tú no puedes decir no le sirvo a Dios, pero tampoco le sirvo a Satanás. Es imposible. Aquí no hay punto intermedio. O estás o no estás. Tiene que estar en cualquiera de los dos bandos, de tal manera que el Señor está llamando no solamente a sus hijos, no solamente a su pueblo, no solamente a los que creen en Él, a que vuelvan su mirada a Él, porque también nosotros somos llamados a volver nuestra mirada a Él, sino a todas las naciones del mundo. El Señor está llamando, el Señor está clamando, el Señor le está dando una oportunidad de salvación a las naciones. La palabra del Señor dice en el capítulo 9, versículo 1 del profeta Zacarías de la siguiente manera: la profecía de la palabra de Yahweh está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco, porque a Yahweh deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que la profecía de la palabra ¿de quién? ¿De Zacarías? No, la palabra de Yahweh. No es la profecía de un hombre, es la profecía de Elohim mismo, es la profecía de Dios mismo, quien está hablando a través de Nabi Zacarías, del profeta Zacarías, que le está diciendo a las naciones: esta profecía viene de mi boca, dice el Señor, no de la boca del hombre, es de la boca de Elohim. Dice, la profecía de la palabra de Yahweh está con la tierra de Hadrach y sobre Damasco. ¿Cuál es la tierra de Hadrach? La tierra de allí, de Siria y de Líbano, allá atrás, ahí en el norte, allí donde están los enemigos de Israel. La profecía viene sobre ellos. Ahora, esta profecía no solamente viene sobre ellos, sino también sobre las potestades que se mueven en estas naciones. Es la profecía de Yahweh y le está diciendo a los hombres que están bajo las potestades del enemigo que tienen que volver sus ojos a Yahweh, que tienen que volver sus ojos al Creador. Y no solamente se lo está diciendo a los impíos, a las personas que están alejados de Dios, sino también a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. Le está diciendo: miren, ustedes deben volver su mirada hacia mí. ¿Por qué hacia mí? Porque yo soy el Señor, dice Yahweh Sabaoth. El Señor está diciendo: miren, que debemos, dice, porque a Yahweh deben mirar los ojos de los hombres. Solamente en Él hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Y se vuelvan su mirada hacia mí. O sea que el Señor está diciendo: mire, yo les estoy diciendo una cosa a ustedes. Antes de que yo traiga juicio sobre las naciones, les estoy llamando a un arrepentimiento genuino, a que hagan teshuvah, a que vuelvan su mirada hacia mí y cambien su vieja manera de ser. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor está llamando a los inconversos, está llamando a los que dicen ser creyentes, pero que de labios le honran, mas su corazón está lejos de Elohim. Nosotros debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado, que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Número 1,
el Señor, antes de desatar su juicio, de desatar su sentencia, está llamando a una humanidad entera al arrepentimiento. ¿A qué? A cambiar su vieja manera de ser y volver sus ojos hacia Yahweh el Señor. Número 2, Elohim dicta sentencia contra los enemigos de su pueblo. El Señor le está diciendo, miren, vuelvan sus ojos hacia mí, búsquenme mientras pueden ser hallados. Yo quiero darles a ustedes perdón, yo quiero darles a ustedes paz, yo quiero darles a ustedes esperanza de vida, pero si no se vuelven hacia mí, escuchen bien, dice el Señor, voy a traer castigo a las naciones. Voy a castigar a los enemigos de mi pueblo. Voy a castigar a aquellos que han preferido entregarle su vida al enemigo antes que a mí. Voy a castigar al enemigo. Voy a castigar a quienes ustedes sirven, pero en el castigo que voy a dictar sobre aquellos que ustedes están sirviendo, va a caer sobre ustedes, le dice el Señor, a aquellas personas que le han vuelto la espalda a Yahweh. Por lo tanto, el Señor en su palabra dicta sentencia contra los enemigos de su pueblo. Mira lo que dice el Señor, dice, también Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como el lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar herirá en el mar su poderío y ella será consumida consumida de fuego. Escucha bien esto, el Señor está llamando, está diciendo que va a traer su sentencia, va a traer el castigo, no solamente contra Damasco, no solamente sobre Siria, porque sobre Siria el Señor ha determinado castigo por las potestades que se mueven en Siria, allí en Damasco, sino también sobre el Líbano, aquellas dos naciones del norte que están al norte de Israel. El Señor dice, yo voy a traer sentencia. Ahora viene esa sentencia que dice que viene sobre Damasco, sobre Tiro y sobre Sidón. Damasco en Siria, Tiro y Sidón en el Líbano. El Señor dice, mire, yo voy a traer sentencia. ¿Por qué? Dice el Señor, la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida con fuego. También tenemos que entender, número 2, que este enemigo del pueblo de Dios no solamente, lo hemos venido diciendo, es un enemigo físico, es un enemigo espiritual, es un enemigo contra el cual nosotros los redimidos por la sangre del Cordero estamos peleando. El pueblo de Israel pelea contra un enemigo físico. Nosotros los cristianos, los mesiánicos, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, peleamos contra un enemigo espiritual. El pueblo de Israel no puede entender que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Pero, aún así, aunque pelean contra un enemigo físico, ellos tienen que entender que hay un enemigo espiritual que se mueve a través del enemigo físico. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se mueve a través del físico. De tal manera que nosotros tenemos que entender que el Señor traerá sentencia. El Señor trae sentencia, dicta juicio, dice que destruirá a los enemigos de su pueblo. ¿Y cuál es la sentencia? Que el alma que pecare, esa morirá.
La otra es que todas estas potestades, todos estos espíritus del enemigo, de demonios que se mueven en las regiones celestes, un día serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Al lago que arde con fuego y azufre, que preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un lugar de tormento, hay un lugar de desesperación eterno que fue preparado por Dios para enviar allí a Satanás, al diablo y sus ángeles, pero aquellos que hayan decidido servir al enemigo de Dios irán con él a un lugar de tormento eterno. El Señor nos está llamando, escucha esto, Dios no quiere la muerte para el impío. El Señor nos está llamando al arrepentimiento y el Señor está dándonos oportunidad porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquel que escuche la voz de Yahweh, que escuche la voz de Adonai Yeshua Mashiach, que escuche su voz y vuelva sus ojos hacia Dios nuestro Elohim, entonces Dios nuestro Elohim tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Le hará libertad, libertad al cautivo, sanidad y vida eterna. Por lo tanto, Dios ha dictado su sentencia contra el enemigo de su pueblo y esa sentencia será firme. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Número 3, entonces también tenemos que entender que los enemigos del Elohim verán la gloria de Elohim, verán su gloria. Los enemigos de Dios verán la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor allí más adelante, verá Ascalón y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón al norte, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Es interesante, hablamos acerca de los enemigos de Israel. Hemos dicho que Líbano y Siria son enemigos declarados del pueblo de Israel, al norte de Israel. Pero algo interesante es que hacia el sur de Israel, no solamente estamos hablando, no solamente de enemigos al norte, sino que al sur de Israel tiene enemigos. Israel tiene como enemigos a un grupo de personas que son llamados palestinos. Estos palestinos habitan en un lugar llamado la Franja de Gaza. Ellos, los palestinos, que son hijos de Ismael, que deberían estar mucho más allá porque el pueblo Ismael se estableció entre Egipto e Israel, allí en el desierto, los hijos de Ismael, ahora ellos vienen y se toman esta parte de Israel que se llama la Franja de Gaza. De tal manera que Israel, estamos viendo, tiene enemigos en el norte con Líbano y con Siria. En el sur, allí en el mar Mediterráneo, al sur de Israel, está la Franja de Gaza con el movimiento palestino, con el movimiento de Hamas, que está procurando también la destrucción del pueblo de Israel. A Hamas no le interesa tener un Estado palestino. A Hamas lo que le interesa es destruir al pueblo de Israel. Por lo tanto, hay enemigos al sur. Pero dice la palabra del Señor, dice, verá Ascalón, allá hacia el lado de la Franja de Gaza, y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Hay algo interesante, estamos hablando de una Israel física, estamos hablando de un enemigo físico del pueblo de Israel, pero también estamos hablando de una Israel espiritual
y de un enemigo espiritual de el pueblo de Dios. De esta manera, aunque la profecía del Señor con Israel es firme, la profecía del Señor es que Israel será salva, la profecía del Señor es que Israel habitará tranquila, la profecía del Señor es que Israel volvería de todos los 4 términos de la tierra de donde había sido esparcida y volvería a su tierra. Esa profecía ha tenido estricto cumplimiento. Esa profecía no es solamente algo espiritual, físico. Israel será habitada y será habitada en paz. De tal manera que los enemigos de Israel al sur y al norte verán la gloria de Yahweh. Hemos visto cómo el Señor ha guardado al pueblo de Israel del poder de sus enemigos. El Señor dice, Damasco será destruida. El Señor dice, Tiro será destruida. El Señor dice que estas ciudades serán destruidas. El Señor dice que Gaza será destruida. El Señor dice que ellos serán destruidos, ellos verán la gloria de Dios. Ahora, esto también nos habla a nosotros, que nosotros como pueblo redimido por la sangre del Cordero, recuerda, estamos hablando de 2 posiciones, la física y la espiritual. Tenemos enemigos por todos lados, alrededor nuestro, se están moviendo, pero hay una promesa de salvación de parte del Señor. La promesa es que verá el enemigo, y se verá Ascalón y temerá Gaza, y también se dolerá y en gran manera a sí mismo Ecrón. O sea que tanto el norte como el sur, ellos van a ver la gloria de Dios. Dice que temerán también y se dolerán en gran manera, tanto en el norte como en el sur. Y dice que Gaza y Ascalón, y perecerá el rey de Gaza, aquella potestad, y Ascalón no será habitada. De tal manera que ellos, un día, el Señor va a mostrar su gloria. El Señor va a mostrar su poder. Aquella potestad que gobierna sobre Gaza, aquellas potestades que gobiernan sobre Líbano y Siria, aquellas potestades serán destruidas. Y aquellas potestades que están intentando que nos rodean a nosotros, también el Señor las destruirá. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta en este momento es, ¿en quién tienes puesta tú tu esperanza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién tú estás esperando? Quizás has puesto tu mirada en el hombre, has puesto tu mirada en una persona, en X o Y persona, o está tu confianza en el Señor. Puedes entender que el Señor nos ha llamado a mirarle a Él, a volver nuestra mirada. ¿A quién estoy mirando yo? ¿A quién estoy mirando? Hoy por hoy, la humanidad está acostumbrada a poner sus ojos en los seres humanos, en confiar su vida en los seres humanos. Y el Señor nos está diciendo, mire, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nosotros somos llamados a mirar al Señor, a buscarle a Él, a buscar al Señor mientras que Él puede ser hallado, que deje el hombre impío su camino y se vuelva Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Número 2, escucha esto, Elohim dicta su sentencia. El Señor va a dictar sentencia. El Señor va a decirnos a nosotros, nos va a llamar y nosotros tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Unos irán a la presencia del Señor para recibir su premio
porque ellos buscaron de la presencia de Dios, volvieron sus ojos a Dios, se lavaron en la sangre del Cordero, y cuando vayan a la presencia del Señor, van a ir a recibir una sentencia que será: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, y escucharán una voz que les dirá: nunca os conocí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y por último, recuerda, los enemigos de Elohim verán su gloria. Los enemigos de Dios, sean físicos o sean espirituales. La pregunta es: ¿somos nosotros amigos de Dios? ¿Le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón y que cambie nuestra vieja manera de ser? Si aún no lo has hecho, si aún tu vida está alejada de Dios, le has dado la espalda al Señor, este es el momento en que tú puedas volver tus ojos al Señor. Este es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al que todo lo puede. Él dice en su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo está tu vida? Si el Señor viniera a pedir tu vida en esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Dios te está llamando. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Entrégale tu vida al Señor y el Señor hará de ti una nueva criatura. Entrégale tu vida al Señor y el Señor te dará a ti vida eterna. Entrégale su vida al Señor y recibe el premio que Dios tiene para tu vida. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, si aún no has vuelto tus ojos a Él, yo te invito a que lo hagas. Y si lo quieres hacer, yo te invito a que hagas una oración de fe, una oración confesando al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Lo único que tienes que hacer es decir una oración sencilla como la que te voy a proponer. Dile en esta noche, en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy pertenencia única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya son. Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora lo único que necesitamos es andar delante del Dios de Israel, del Elohim, que todo lo puede, con integridad. Ahora 3 cosas te quiero decir, te voy a recomendar. Número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, llévale tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Él estará allí para escucharte y para darte una respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Empieza a leer su palabra
Yo te lo recomiendo desde el libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Si no tienes una Biblia, te invito a que compres una Biblia en tu librería cristiana más cerca a tu casa o en la sociedad bíblica de tu ciudad y que le pidas a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de uno cerca al lugar de tu ciudad y no sabes a dónde ir, házmelo saber. Escríbenos en un mensaje de texto, un comentario. Y si está en mis manos, con mucho gusto, buscaremos una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo para que te puedas congregar. Será hasta mañana. Eso será todo por hoy. Seguiremos tratando este tema de una palabra profética y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que su palabra fluya, corra y sea glorificada en nuestras vidas y que este mensaje haya sido de edificación para nuestras vidas. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición del Señor te alcance. Bendecidos, que el Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua HaMashiach. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión y esperamos podernos ver más adelante. Bendiciones para todos.